Bueno, hola a todos, soy Marina Berry y este es un PowerPoint con vos sobre la segunda parte de la unidad 2 de la unidad léxico y semántica, centrado en las relaciones léxicas. El PowerPoint con vos es un poco la respuesta al pedido de ustedes, o al pedido que muchos de ustedes hicieron en el vivo de Instagram. Intenta compensar mínimamente, sí sabemos todos que no es lo mismo, la ausencia de clases presenciales. Así que espero que les sirva para organizarse un poco mejor o para esclarecer un poco los temas. Y bueno, lo comentaremos o comentaremos los pros y los contras, si es que hay pros y contras, en la próxima comunicación que tengamos. Como les decía, el tema en el que se centra esta presentación, que va a tener esta parte y dos más, de manera de poder subirla con facilidad y que no sea tan pesado, son las relaciones léxicas. Lo pensé de la siguiente manera, ¿sí? Con dos objetivos. Un objetivo principal, que es el de estudiar dos de las relaciones léxicas que estructuran el léxico de la lengua. Esas dos relaciones van a ser, por un lado, la hiperonimia, una relación central, y por otro lado, la sinonimia. Y un segundo objetivo, mucho más subordinado, pero que me pareció interesante, como una de las pocas ventajas que le veo a la situación de cuarentena, es que ustedes exploren un poco el Sketch Engine, exploren un poco los recursos digitales que tenemos disponibles para estudiar el léxico, para estudiar las lenguas. Entonces, pensé algunos ejercicios con un sistema de explotación de corpus que se llama Sketch Engine, que es bastante interesante, así que la idea es que curioseen un poco. Van a ver que, bueno, tienen en los materiales la, tienen los materiales la guía de lectura de actividades que armé, y en esa guía van a encontrar ejercicios teóricos, preguntas teóricas sobre los textos obligatorios y otros ejercicios basados en el Sketch Engine. Como sé que puede traer alguna dificultad, lo que pensé es, bueno, lo obligatorio es lo que tienen que entregar es lo teórico, y el Sketch Engine queda para curiosar y para profundizar los temas. Lo que no quita que si tienen dudas o quieren saber más de algún aspecto, nos pueden escribir y preguntar. La bibliografía obligatoria la tienen en la pantalla. En primer lugar, vamos a usar el texto de Elisabetta Jesek, que está en inglés. Son unas páginas nada más, pero es un texto que está bastante bien. Es un manual muy actual del 2016. Y por otro lado, para compensar un poco, tenemos un manual en español muy claro, que es el de Escandel Vidal. Ahí tenemos unas páginas de relaciones de significado. Creo que va a ayudar un poco porque el estilo de Escandel es, bueno, creo que algunos textos habrán visto los que cursaron en lingüística con nosotros, con la cátedra de Guiomar, y quizás en alguna otra materia tiene un estilo muy claro, y este libro especialmente, así que viene bien para compensar un poco la ausencia de clases presenciales. Y por último vamos a ver un texto súper clásico, unas páginas de Lyons centralmente sobre el tema de la hiponimia. Bueno, retomando esta clásica distinción de Saussure entre relaciones asociativas, sí van a ver que en el texto de Jesek, y de hecho es una de las preguntas que tienen que entregar, ella hace una distinción y retoma el devenir de las relaciones asociativas de Saussure, de esta distinción de Saussure entre relaciones asociativas y sintagmáticas. Podemos establecer, ¿sí?, dos grandes tipos de relaciones que estructuran el léxico, ¿sí? Las relaciones paradigmáticas y las relaciones sintagmáticas, ¿sí? Las relaciones paradigmáticas suelen clasificarse de acuerdo con la porción de contenido semántico que comparten aquellas palabras. Vamos a precisar después que las relaciones léxicas no se establecen entre palabras, sino más bien entre sentidos de palabras, ¿sí? Pero en principio podemos decir, se suelen clasificar en base a la cantidad de contenido semántico que comparten aquellas palabras que establecen una determinada
relación, ¿sí? Entonces tenemos relaciones de identidad, donde esa porción, como podrán imaginarse, es bastante considerable, como la sinonimia, y vamos a ver que hay diferentes tipos de sinónimos. En un grado menor, la inclusión, y ahí tenemos una relación que vamos a ver, que es la de hiperonimia, y otra que vamos a dejar afuera, que es la meronimia. Y por último, la incompatibilidad y la oposición, ¿sí? Ahí tenemos la hipoponimia, que la vamos a ver un poquito en función de la hiponimia, la antonimia, la complementariedad, etcétera, que van a quedar afuera de estas clases, pero básicamente en las relaciones de incompatibilidad y de oposición, lo que prima, ¿sí? Es, digamos, por más que hay un contenido, digamos, si piensan en cohipónimos como té, café y mate, está el contenido que comparten, que sería el de bebida, pero lo que es más saliente es la oposición, ¿sí? Y por otro lado tendríamos a las relaciones sintagmáticas, ¿sí? Que se suelen clasificar en base a la posibilidad de combinatorias, ¿sí? De combinaciones libres, colocaciones donde ya hay una tendencia a cierta fijación, y locuciones que tendrían un grado de fijeza más importante. De todas maneras, nosotros, como les decía, nos vamos a centrar en las relaciones paradigmáticas y sobre todo en una relación de identidad, que es la sinonimia y los distintos tipos de sinónimos, y una de las relaciones de inclusión, que es la hiperonimia, ¿sí? Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta las características de este curso, estamos recortando contenido, ¿sí? Y tratando de que sea lo más llevadero posible para ustedes en las condiciones en las que están cursando, ¿sí? Entonces, ¿por qué las relaciones paradigmáticas? ¿Sí? Las relaciones léxicas paradigmáticas resultan centrales para el estudio del léxico y para el estudio de la semántica, ya que, bueno, de acuerdo a un semantista muy conocido que es Alan Cruz, el sentido de una palabra se revela a través de las relaciones de significado, o a través de las relaciones léxicas que esa palabra contrae con otras, ¿sí? Así, por ejemplo, el sentido de café se revela por las relaciones que contrae con infusión y a su vez que infusión contrae con bebida. Sabemos que un café es un tipo de infusión, y té y mate cocido también se definen por oposición a té y café. Es decir, que el significado no lo estudiamos o no lo podemos ver, por lo menos seguro, completamente de manera aislada, sino en relación con otras unidades léxicas de un sistema, y además en base a ciertas relaciones que son importantes porque se dan de manera recurrente, ¿sí? Y como se dan de manera recurrente, digo, la relación entre café e infusión de alguna manera es paralela a la de perro y animal, o a la de manzana y fruta. Podemos decir que estructuran el léxico de las lenguas, ¿sí? Como les decía hace un ratito, esas relaciones no se dan entre palabras, sino que se dan más exactamente entre los sentidos de las unidades léxicas. Por ejemplo, blanco es una palabra polisémica que significa, bueno, color como el de las nubes, y además tiene muchos otros sentidos entre los cuales se encuentra el de Dion el blanco, ¿sí? Entonces, la sinonimia se establece entre un sentido de blanco y algo, por un lado, y entre un sentido de blanco y objetivo por otro, sino entre la palabra blanco, sino entre un sentido específico de blanco y otras voces también con un sentido específico, ¿sí? Las relaciones, todos tenemos algún conocimiento relativamente consciente, no solo porque es un tema clásico de escolarización, sino que tiene mucho que ver con la escritura, ¿sí? Usamos, sobre todo con la escritura, porque bueno, uno tiene más tiempo para pensar o para elegir el sinónimo correcto o el hiperónimo correcto, ¿sí? Entonces se pueden traer a la conciencia con relativa facilidad. Pero además, como les decía, y un poco en relación con el uso del corpus de texto, en realidad, aunque son relaciones que estructuran el léxico mental, también tienen un reflejo en la combinatoria de las palabras. Y también el contexto de las palabras, sobre todo cuando vemos muchos contextos, como van a poder ver si usan el sketch, nos dice mucho del significado de las palabras y nos ayuda a ver un poco mejor estas relaciones en funcionamiento, ¿sí?
Entonces, retomando, estas relaciones nos permiten hipotetizar ¿sí? Cómo está organizado el léxico mental, ¿sí? Qué tipo de organización tiene. No es una simple suma de unidades sueltas, sino que entre esas relaciones hay unidades hay diferentes relaciones. Como comentaba al principio de la presentación, las relaciones paradigmáticas se pueden clasificar y se suelen clasificar en función del contenido semántico que comparten, ¿sí? Hacia arriba, con mayor contenido semántico compartido, tenemos la identidad, típicamente la sinonimia. En el medio, las relaciones de inclusión, como la hiperonimia y la meronimia. Y por otro lado, las de incompatibilidad y oposición, cohiponimia, complementariedad, cohiponimia, incompatibilidad, antonimia, etc. Como les decía, en todas en realidad hay cierta porción de significado compartido, pero mientras más nos acerquemos al eje de la incompatibilidad y a la oposición, hay, lo que es más saliente es la oposición, ¿sí? La oposición entre frío y caliente, por más que las dos unidades refieran en algún sentido a la temperatura, ¿sí? Compartan un rasgo semántico que tiene que ver con la temperatura.